Estamos viendo entonces paz, y me encantó ese barquito ahí. Qué sensación de paz, ¿verdad? En la tempestad, en la tempestad. Y vamos a seguir con la historia de David. ¿Y cómo responde entonces un hombre conforme al corazón de Dios? Le puse una persona conforme al corazón de Dios porque somos mujeres. ¿Y cómo respondemos nosotros ante diferentes circunstancias de nuestra vida? Recuerdan que hemos visto que si nuestro pensamiento está anclado en la fortaleza de los siglos, nuestro barquito, va a haber la tormenta, pero nosotros en el barquito vamos a estar firmes porque estamos ancladas, no vamos a hundirnos. ¿Por qué? Esa es la diferencia entre la persona que tiene a Cristo en su vida y la que no tiene a Cristo. ¿Qué quiero decir con la que tiene a Cristo en su vida? Aquellas personas que en un momento en su vida se ha dado cuenta que ha estado en falta con Dios. En un momento en su vida se ha dado cuenta de que ha estado pecando contra Dios, contra la santidad de Dios, contra su voluntad. Y se da cuenta de que su vida está completamente malgastada, su vida está completamente arruinada y que hay un solo destino, que es el infierno. Pero un día escucha la palabra maravillosa de nuestro Señor, las buenas nuevas de salvación, que eso es el Evangelio, buenas nuevas de salvación. ¿Y qué ofrece? Salvación, vida eterna y una vida para siempre en el cielo. ¿Y por qué? Porque Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, tomó el lugar que nos correspondía, cargando nuestros pecados. La ira de Dios fue sobre él para que yo pueda ser libre de la ira de Dios. Pero fue resucitado y ahora está en el cielo, pero está extendiendo esa salvación. Ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre, pero tiene repercusiones eternas, porque tiene repercusión hoy. Y Él puede alcanzar tu alma, puede alcanzar tu corazón con este mensaje de salvación. Ya no más destino eterno en el infierno, ahora nos espera un destino precioso en el cielo con Cristo Jesús. Si realmente arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Él nuestros pecados y aceptamos el regalo precioso que es la salvación, para que hoy podamos gozarnos y gozarnos. Y esto llamamos tener a Cristo en nuestra vida. Les quería explicar porque a veces nosotros hablamos y no sabemos qué es tener a Cristo en nuestra vida. Que tener a Cristo en nuestra vida es aceptarlo a Él como Salvador. ¿Por qué? Porque dice que desde el momento en que creímos, el Espíritu Santo, Dios mismo, viene a vivir en nuestra vida. No estamos solas, tenemos a Cristo. Por lo tanto, con Él en nuestra vida es todo más fácil. El problema es que nuestros pensamientos, en vez de estar anclados en la fortaleza de los siglos, están anclados en un montón de problemas que tenemos por ahí. Y estamos obsesionadas con eso, con el problema, y dejamos de ver al gran Dios y Salvador. Tener a Cristo en nuestra vida es la diferencia. Tormentas hay en todas partes. Tormentas están aquí, los que somos cristianos, y los que no son cristianos tienen tormentas. ¿Cuál es la diferencia? Con Cristo en la vida, nuestro pensamiento está anclado en Él y nuestra confianza está en Él. No estamos confiando en nada exterior, estamos confiando en alguien que puede socorrernos en el momento de la angustia y darnos la profunda paz que Él nos promete. Y Dios, cuando promete algo, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él cumplirá. Entonces, ahora veremos entonces. Y recordamos nuestro texto, tú guardarás en completa paz, me encanta eso de completa paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando confío en ese Dios poderoso, Él me da toda la paz. Isaías 26:3. Entonces, ahora vamos a ver, continuamos la historia. Saúl persiguió a David toda su vida. No es que se terminó en el desierto. Sí, toda su vida persiguió a David. Pero Saúl sale a la guerra porque se encuentra con los filisteos. Muere en batalla junto con su hijo Jonatán, el amigo leal de David. David no se alegra ni siente alivio. ¿Cómo respondería usted cuando sabe que su enemigo se murió? O que su enemigo le va mal. O que su enemigo está en bancarrota. O que, ¡ja! Yo sabía. Bien hecho. Así le pasa porque me hizo mal.
Qué diferente cómo responde un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? ¿Cómo responde ante la muerte de su enemigo? Compone un poema, está en 2 Samuel, capítulo 1, es muy largo, así que yo saqué solamente un versículo porque es muy largo para leerlo, pero sería muy lindo que ustedes los lean con esto en mente, de que esto lo compone cuando se muere Saúl. Ya se imagina cuando le llegó la noticia, yo por lo menos hubiese dicho, bien, ya no más persecución, ahora es mi turno. No él. No él. Fíjense que en 2 Samuel 1:19 dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Fíjense de qué manera él da honor a aquel que tanto le hizo mal. No se alegró. Se entristeció y sabía que era una pérdida porque ese hombre, que desde el punto de vista de Dios, que ya lo había desechado, había sido un hombre que había salido a la guerra, un hombre valiente, un hombre que había sido el rey. Sin embargo, ahora él lo llora. ¿Cómo han caído los valientes? Fíjense, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Léanlo porque vale la pena todo el poema, de la manera en que él lamenta la muerte de aquel que tanto le hizo mal. ¿Qué tal nosotras? ¿Cómo nos comportamos? Qué lejos, ¿verdad? A veces estamos de alcanzar la medida que nos pone. Da honor al que lo persiguió siempre. Ahora, lo proclaman ahora rey en Israel, ganó batallas significativas, extiende los dominios de su reino, ahora es el rey, David es rey. Su nombre, David, significa amado por Dios. Qué bonito, ¿eh? Amado por Dios. Entonces él era amado por Dios, amado por la gente, respetado por su ejército, firmemente ligado a Dios. Una constante en su vida siempre fue, consultó David a Jehová. Consultó David a Jehová. O sea, cada cosa que iba a hacer, él consultaba. ¿Voy a derrotar a los enemigos? ¿Puedo ir a pelear con este? ¿Voy a salir enfrente de esto? Siempre consultando a Dios con las cosas que él hacía. Pero hubo una vez que no consultó a Dios, Jehová. Se dejó llevar por sus deseos y vamos a ver la historia que está en 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. ¿Listas? Vamos a la historia. Hay guerra y David manda a su ejército a la batalla. ¿Recuerdan que por qué los soldados y el pueblo lo querían tanto? Porque él iba a la batalla con ellos, él siempre estaba con ellos, siempre. Ahora David se quedó en la casa, los manda, vayan ustedes a pelear. Era el tiempo que salían a la guerra, dice. Dice que el tiempo que salen los reyes a la guerra. Pero ahí él mandó a su comandante en jefe, a Joab, pero él se quedó en la casa. Manda al general del ejército. David era el comandante en jefe, el otro era el Joab, era el general. Pero este era el comandante, o sea, todo él respondía, el ejército respondía a él. Sin embargo, vayan ustedes a pelear. Siempre salía a la gente, a la guerra, su gente lo apreciaba porque estaba con ellos, ya lo habíamos visto en la primera parte, ¿verdad? Esta vez decide quedarse en Jerusalén. Esta vez entonces él decide quedarse en Jerusalén. Y vamos a ver entonces que antes de la caída hay una serie de fracasos. Antes de su caída, una serie de fracasos. Vamos a ver entonces fracaso número 1. Dejó de lado sus obligaciones. Dejó de lado sus obligaciones militares. Él se debía a su pueblo, a su gente. Y en vez de salir con su pueblo, con su gente, pues se quedó allí. ¿Qué aprendemos de esto nosotras? ¿Qué es lo que aprendemos ahora? Somos más propensas a caer en tentaciones cuando descuidamos nuestras obligaciones. Cuidado, las desobediencias, los pequeños malos hábitos, las pequeñas transgresiones hacen minar nuestra fortaleza espiritual. Hay cosas en nuestra vida que no le damos importancia. Es tan chiquito que...
todo el día fui una buena chica. Que me porte mal 5 minutos no le hace nada, ¿verdad? Pero cuidado, eso habla de nuestro carácter. No nos podemos dar permiso, si somos hijas de Dios, a hacer pequeñas transgresiones. ¿Cuántas veces, ay, yo tendría que hacer esto, pero en vez de hacer esto, elijo hacer esto otro? Total, nadie me ve. Quizás no afecte el total de mi vida, pero está minando mi carácter y está minando mi fortaleza espiritual. Cuidado, las pequeñas transgresiones hacen minar nuestra fortaleza espiritual. A veces no le damos importancia a lo que es tan chiquito. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué no yo? No nos demos permiso. ¿Por qué? Quizás si le decimos a otro, le dice, no seas tonta, hacelo y ya. Pero si yo sé que eso está perjudicando mi fortaleza espiritual, mejor no lo haga. ¿Recuerdan lo que dice Pablo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna. Lo que es lícito no es conveniente a veces. Tengo que mirar, ¿es conveniente para mi vida? Y eso es lo que le pasó a él. Pequeñas transgresiones que fueron minando su carácter. Primero, no cumplió con sus obligaciones. Se levanta de la siesta. Un día se fue a dormir, pero miren que debe ser una siesta larga, porque dice que era el atardecer cuando se levantó. Al caer la tarde, por eso le puse siesta larga, porque se habrá quedado bastante tiempo en la cama, desocupado, descansado, el Señor no tenía otra cosa que hacer que pensar. Tontería. Se pasea sobre el terrado de la casa. Y vio, y lo puse en otro color, porque este es el problema, vio a una hermosa mujer bañándose. Yo no sé, no me pregunten cómo, porque yo no sé cómo les vio. Pero ahí que estaba bañándose. Y me imagino que no se bañaban con ropa, me imagino. ¿Cómo eran? No sé. Pero vio a una mujer bañándose, eso es lo que dijo, y era hermosa. Fracaso número 2. Vio lo que no tenía que ver. Uno puede decir, bueno, pero yo tengo ojos, veo. Ahora vamos a ver. Para nosotras, el problema no es la primera mirada, sino es la contemplación de lo que el ojo ve. Si David hubiese visto, la mujer desnuda, pero ¿saben qué? No es para mí. De vuelta la cara. Pero David se quedó, qué bonita. Y fíjate, y la verdad que está bien. Y a ver, ahí está el problema. ¿Qué hacemos nosotras? Y no es que estamos hablando ahora de un guapote como Saúl que se nos presente ahí. Estoy hablando de otra cosa. Quizás algo que esté fuera del alcance nuestro quizás para comprar o para obtener, o que a veces me meto en una deuda increíble porque quiero tener algo diferente. ¿Saben qué? Cuidado, porque la contemplación más allá de lo que vemos, y no todo tiene connotación sexual, puede tener otro tipo de connotación, pero cuidado porque todo esto me lleva a minar mi carácter. Es lo mismo que le pasó a él. No es el problema la primera mirada, porque yo puedo mirar, pero ya cuando estoy mirando y remirando, y voy a preguntar precio, entonces ya hay otra cosa, ¿verdad? Porque hay otro interés. Cuidado con esas cosas. Y ustedes pongan en su mente su debilidad. La debilidad de David era esta. Pero todos tenemos nuestro punto débil. ¿Qué es lo que miramos? Y cuando miramos la segunda vez, ahí está el problema. Preguntó quién era ella. ¿Quién es? La respuesta tenía que haber alejado cualquier intención de acercarse, porque tenía un enorme cartel que decía prohibida. Claro, no lo tenía, pero la contestación que le dieron tenía que decir prohibida, ¿ok? Fíjense, ella es hija de Eliam. ¿Quién es este Eliam? Era uno de sus valientes, eso lo dice la Biblia, ¿ok? Fíjense lo que dice en 2 Samuel 23:34. Eliam, hijo de Ahitofel. Este era uno de los valientes de él. Nieta de Ahitofel, porque si Eliam ella era hija de Eliam. Eliam era hijo de Ahitofel, y Ahitofel era el abuelo de él, y era el consejero de David. Dice 15:12, Ahitofel Gilonita, consejero de David. O sea, era un consejero, el consejero cercano, aquel hombre de confianza de David. Él era la nieta de él. Pero sigue, era mujer de Urías.
Y la mujer de Urías era otro de sus valientes. 23:39 dice, Urías eteo. O sea, era uno, y para colmo, Urías en esos momentos estaba en la guerra, estaba con el frente de batalla, estaba exponiendo su vida por Israel. Esta era la mujer. Era la hija de uno de sus valientes, la nieta de su consejero y esposa de uno de los valientes y uno de sus soldados que estaba allí. Los valientes eran porque eran los hombres cercanos a David. Sin embargo, a él no le importó ninguno de los no. ¿Vieron cuando nosotros no queremos ver? A él le pasó eso. ¿Vieron cuando vemos un cartel que dice prohibido y sin embargo vamos y lo hacemos? A él le pasó eso. Sabía quién era Betsabé. Sabía que para él era un no, pero él era el rey, ¿verdad? Podía hacer lo que quería. Él podía hacer como los otros reyes. Los otros reyes agarraban lo que querían, ¿ves? Tomar lo que deseaban. Me gusta y ya lo agarraban. Esos eran los reyes en aquel tiempo, así se manejaban. Eran dueños y señores de todo. Él era el rey, ¿por qué no? Fracaso número 3. Sigue el impulso de su deseo, que es la codicia, y la manda a llamar. La manda a llamar. Olvida el 10º mandamiento, que Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar. No codiciarás. Y él se olvidó de todo esto. Cuando el deseo nubla la vista, hasta se olvida de cómo se llama. Porque ha puesto el deseo delante de él. La codicia. Y ahora vamos a ver lo que es la codicia. Nosotras, codiciar. Se puede codiciar cualquier cosa. No es solamente ella, a él le pasó con una mujer. Nosotros no tiene por qué ser un hombre. Cualquier cosa se puede codiciar. Pero miren lo que es codiciar. Es establecer el corazón en. ¿Se acuerda dónde tenemos que establecer, dónde anclar nuestro pensamiento? En la fortaleza de los siglos. Pero cuando lo sacamos de ahí, lo anclamos, lo establecemos en algo diferente, vamos a querer agarrar ese algo diferente. El objeto de nuestro deseo, o sea, es establecer el corazón en el objeto de nuestros deseos. Ya nos olvidamos de Dios, de sus mandamientos, de lo que Él quiere para nosotros, de lo que Dios dice que no, y ya estamos cambiando el no por un ni, y después le decimos sí. ¿Total? Sin embargo, siempre trae consecuencias amargas. Es la idea fija en algo. Cuidado con la codicia, porque como la avaricia, la codicia es idolatría. Y eso lo dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y la codicia y la avaricia van siempre muy juntas. El codiciar es querer. Y el avariciar es no querer soltar. Es lo que tengo y lo tengo y no lo suelto. Es amontonar. Y sobre todo cosas que Dios dice no. Entonces, querer otra cosa de la que Dios quiere. ¿Por qué dice que es idolatría? Porque es querer otra cosa que la que Dios quiere. Querer otra cosa que la que Dios quiere. Dios ha establecido cosas para nuestra vida, pero si seguimos empecinadas en lo que nosotros estamos queriendo y queriendo torcer, así nos va a ir. Entonces, querer otra cosa de la que Dios quiere, eso es idolatría. Y a veces la idolatría no es solamente adorar un ídolo de piedra, una estatua. La idolatría la tenemos aferrada en el corazón. Codiciar lo que Dios me dijo que no. Entonces lo que quiere para nosotras. La tomó, seguimos con la historia, durmió con ella, la despidió. Una vez que se sacó, la deseó, se sacó el gusto, la pasó bien. Ahora ella se lavó y aquí no pasó nada. Lo que en palacio pasa, en palacio queda. ¿Verdad? Nadie sabe nada, lo pasamos lo más bien, aquí estamos, ahora silencio. El gran problema es saber que queda embarazada. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¿Verdad? Trama un plan. Ya sé.
rápido, David. Trama un plan. ¿Qué hace? Está embarazada, ni modo. ¿Qué hacemos con el bebé? Bueno, le tenemos que dar un padre. ¿Qué mejor padre que el marido del marido de Betsabé? Lo manda a llamar. Hace llamar a Urías, el esposo. Con la excusa, querer saber cómo está el ejército. ¿Cómo está el ejército? Estoy muy preocupado por mi ejército. ¿Cómo está? Justamente Urías. Se sienta, escucha el informe, después le dice, ok, ahora ve a tu casa a dormir tranquilito. Pégate un baño, descansa, goza de tu esposa. ¿Ve? Y dentro decía, jaja, ahora se va a dormir y le digo, el bebé es tuyo. Pero lo manda a dormir a su casa, pero Urías es más leal que él. Y rehúsa ir, se queda con los que estaban, los guardias que estaban en la puerta. Y le dice, ¿cómo me voy a ir a gozar con mi esposa cuando mis compañeros están exponiendo su vida allí en el frente de batalla? No puedo hacer esto. Demostró más lealtad. Pero ¿cómo es cuando un hombre está tan aferrado a lo que quiere que está enceguecido por todas las demás cosas? Y recuerden que este era un hombre conforme al... Ajá. ¿Se dan cuenta que no hay nadie exento? Toma una decisión drástica entonces. ¿No quiere ir a dormir con tu esposa? Ok. Manda a Urías de vuelta a la guerra. Te vas de vuelta, querido. ¿Qué le vas a hacer? ¿No te quiere quedar acá? Te vas. Allá te necesita. Y le da una carta para el general. Esa carta era su sentencia de muerte. Segunda Samuel 11:15. Y escribió en la carta diciendo, fíjense lo que decía la carta que manda, y por supuesto era una carta de un comandante en jefe a un general, nadie la podía leer sino solamente el general, ¿no? Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Ciertamente era su sentencia de muerte. Urías muere en batalla porque lo ponen. Su respuesta ante la muerte, le vienen a decir, ¿sabes qué? Hay gran matanza, estuvimos en riesgo, pero Urías murió, porque eso es lo que le había dicho Joab. Para calmarlo, dile, Urías murió. ¿Y cuál es la respuesta de él? Fíjense el 25. Así dirás a Joab, el general, ¿no? No tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rinda y tú aliéntate. Qué lindo hombre, ¿verdad? No tengas problemas si Urías murió. Podía morir Urías, podía haber muerto otro, lo mismo da. Pero en su corazón él sabía. Trajo a palacio a Betsabé. Ahí dice el versículo 25, no, el versículo 27, perdón. Dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Y entonces, fracaso 4, quiso esconder su pecado. ¿Qué ves para nosotras? ¿Cómo es el proceso del pecado? Ver, codiciar, lo quiero. Ver, me gusta. Ya cuando le pego la segunda mirada, lo codicio, lo quiero para mí. Lo tomo y después esconder. Es lo que hizo él. Vio a la mujer, lo codició, la tomó y después quiso esconder su pecado. ¿No pasa siempre lo mismo? Cuando hacemos algo y no queremos con una mentira o con esto y empezamos a esconder. Qué triste, ¿verdad? Porque así es como vamos minando nuestra fortaleza espiritual. Entonces, pero tempestad, disciplina por haber pecado. Esa es la disciplina, la tempestad, disciplina por haber pecado. Pero entonces, ¿cómo responde ante la disciplina una persona conforme al corazón de Dios? ¿Cómo responde ante la disciplina? Dice el Salmo 23:4. Recuerdan que estamos mirando el Salmo 23, ¿no? 23:4 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Un hijo de Dios puede pecar, pero hay disciplina. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, a sus hijos Dios le da dos cosas. La vara, que es la disciplina, enseñanza, muestra el camino.
¿no? Dice que Dios al que ama disciplina. La vara es la disciplina. La disciplina es la vara. Enseña, muestra el camino. El pastor con la vara indica dónde van. Pero con el callado, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. El callado es el azote. Nos trae a la senda correcta. Nos agarra con la cosa del que tiene el palo que tiene el callado y nos trae hasta que estemos en la senda correcta. Pero dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso lo dijo David. ¿Pero por qué infunde aliento? Porque dice Hebreos 12, 7 y 8, si soportáis las disciplinas, Dios os trata como hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si somos hijos legítimos de Dios, Dios no nos va a dejar estar equivocados. Dios nos va a traer al camino, aunque sea con una pata rota, pero nos trae el camino. Eso es lo que experimentó David. Para Dios, dice, para Dios fue desagradable lo que pasó. Segunda Samuel 11:26 dice que esto fue desagradable ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que fue desagradable? Lo que él hizo. A Dios no se le pasó por alto. No es porque, bueno, este es mi hijo preferido, hizo algo, pero bueno, en toda la vida de él fue algo bueno, entonces una cosita la hacemos pasar. No, fue desagradable lo que hizo. Y Natán va y le cuenta una historia. Y la historia le dice, David, acá en el reino tenés un hombre muy rico, 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 rico. Tiene mucho ganado, muchas ovejas. Pero también tenés un hombre muy pobre, 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 que no tiene nada más que una sola ovejita. Y esa ovejita era la única que tenía. Y la quería tanto, la agarró de chiquitita, le dio de comer, la alimentó, la tuvo ahí, tal que la crió como si fuera su hijita. Era lo único que tenía. Pero resulta que le vino visita al hombre rico, 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 que tiene mucho, 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 mucho. Y como no quiso sacrificar ningún corderito de sus tantas miles de ovejas que tiene, fue y le mató la única ovejita que tenía al hombre pobre. Cuando David escuchó eso, dijo, tal hombre debe morir. Ese hombre debe morir. Y Natán, ¿qué le dice? Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Tuviste, ¿y por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Claro, vos no le clavaste el puñal, pero lo mandaste a matar, que es lo mismo. Para Dios, la intención del corazón es lo que vale. Por lo tanto, es tan difícil esconder. Es que no se puede esconder nada de Dios. Fíjense que Dios conocía cada uno de los hechos. David lo había hecho en oculto, pero Dios lo vio. David escribió el Salmo 139:7. No en esta circunstancia, pero él sabía. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Eso es lo que escribió David. ¿A dónde me puedo? Dios lo ve. Pero él perdió de vista lo que había hecho. Ahora, ¿cuál fue la reacción de David? Podía él haber dicho, espera, Natán. Vos me venís a acusar a mí, vos estás muerto. Él tenía todo el poder para matar a Natán, ¿ok? O sea, Natán fue muy valiente de confrontar a un rey. Sin embargo, ¿cómo reacciona a la confrontación un hombre conforme al corazón de Dios? Si somos mujeres conforme al corazón de Dios, no quiere decir que nunca vamos a pecar, pero ¿cómo reaccionamos cuando nos confrontan? Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Entonces, ¿cómo reacciona David? Dice, versículo 13, yo pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Eso es lo que dice en el capítulo 2 y versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pero, ¿podemos decir que hubo un verdadero arrepentimiento? Fíjense que un verdadero arrepentimiento, y él lo escribe en el Salmo 51, y es lo que vamos a ver en 3 partes. Confesión del versículo 1 al 5, eso es lo que tiene un verdadero arrepentimiento, los ingredientes que tiene que tener un verdadero arrepentimiento. Porque a veces el problema nuestro es que nosotros confesamos la misma cosa las mismas veces y no hay cambios. ¿Por qué? Quizás nos estamos obviando alguna de estas partes. Confesión, primero, del 1 al 6. Comunión,
versículos del 7 al 12, todo está en el Salmo 51, y compromiso del 13 al 19. Del 13 al 19. Confesión, versículo del 1 al 6. Dice el versículo 1, lo que es una verdadera confesión. Ve su propio pecado. Fíjense lo que dice el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, o como dice la Biblia de las Américas, a lo inmenso de tu compasión. Borra mis rebeliones. Fíjense que dice mis rebeliones, no es la rebelión de otro, mis rebeliones. Entonces, ve su propio pecado. Sabe que necesita gracia, porque él no es indigno de estar ante la presencia de Dios, que necesita la misericordia de Dios, porque él no puede alcanzar nada por sí mismo, pero también necesita la compasión de Dios. Entonces, cuando vamos a una verdadera confesión, necesitamos los tres ingredientes. Saber que hemos pecado y saber que necesitamos de todo de Dios, porque yo no puedo hacer nada. No puedo ganar el favor de Dios por nada. ¿Por qué? Porque es pecado, porque no puedo, porque soy pecadora. Se ve a sí mismo indigno. Se ve a sí mismo indigno. Entonces, ¿qué el que dice? Borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. En el original es borrar una deuda acumulada. Es como que una deuda que es acumulada y que no se puede pagar y pagar y pagar. Imagínense ustedes que le meten a la Credit Card mucho y de pronto dice no puedo pagar y de pronto le llama al señor de la Credit Card y le dice ¿sabe qué? No me debe nada, se la borré toda. Bueno, no existe, pero bueno. Pero ¿saben qué? Con Dios hace así. Borrar es borrar una deuda acumulada. No la podemos pagar, pero Dios la pagó por nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos de que Cristo cargó nuestros pecados? Dios la pagó por mí. Imposible es imposible de pagar. Versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame, la palabra es en el original es refregar. ¿Vieron? Cuando lavamos a mano, hacemos así, refregar. Lavar algo muy sucio, sobre todo la media de los chicos. Límpiame. Esto es, la idea es de enjuagar. Quiere decir una limpieza completa, no media y enjabonada. Enjuagar, o sea, él quería una limpieza completa. Sabe que no puede limpiarse solo. Fíjense que dice, lávame, límpiame. Yo no puedo solo. Necesita de Dios. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mis rebeliones, mi maldad, mi pecado. Acepta su propia responsabilidad. Fue su pecado. No le echa la culpa a nadie. No le echa la culpa a nadie, no busca excusa, pero que estaba bonita. Y porque también a quién se le ocurre bañarse desnuda. Y porque al final, porque no voy a echar la culpa a nadie. Sabe que fue culpa de él y él pecó. Entonces, el primer paso para una verdadera confesión, aceptar la total responsabilidad de lo hecho. No buscar excusas y no culpar a otros. Esta es la verdadera, cuando vamos a confesar nuestro pecado, no tenemos que ir con excusa. Sí, yo sé, yo le contesté mal, pero también lo que me hizo. No. Aceptar nuestra culpabilidad, nuestra parte de culpa. Lo demás dejámoslo a Dios, pero yo tengo que estar delante de Dios. Acepto la total responsabilidad. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ve que ha ofendido a Dios, contra ti solo he pecado. Sabe que Dios no tolera el pecado. Y para sentir el peso del pecado, debe reconocer, ¿no? Debe reconocer. Ve a Dios, la Biblia de las Américas dice, de manera que eres justo, porque dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La Biblia de las Américas dice, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y cuando hables sin reproche. O sea, para verme yo pecadora, primero tengo que ver la santidad de Dios. Cuando yo veo la santidad de Dios, me veo a mí que soy pecadora, no tengo vuelta. Entonces una verdadera confesión tiene que ver a Dios santo y que yo he pecado contra su santidad. Si bien otros habían sido afectados por su pecado, Urías,
Betsabé, el pueblo, los soldados, muchos habían sido afectados por su pecado, pero sabe que su pecado principal fue ofender a un Dios santo. Entonces, segundo paso para una confesión verdadera, ver la propia pecaminosidad, ver la santidad de Dios y saber que todo pecado ofende la santidad de Dios. El problema es que muchas veces creo que no nos damos cuenta de que estamos delante de un Dios santo, 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 donde no hay mancha alguna. Versículo 5. Y dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando puede entonces él, y en pecado me concibió mi madre, ve la santidad de Dios, ve su propia maldad, no hay nada bueno en él. Desde que nació, su inclinación fue pecar y seguir pecando. No tengo nada bueno, desde que nací. Dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En mí no hay nada bueno. Si tú no haces la obra en mí, yo no puedo. Eso es lo que está diciendo. No puede presentarse ante Dios en base de sus propios méritos. No puede. Entonces, el tercer paso para una confesión verdadera, ver la santidad de Dios, ver nuestra propia indignidad, saber que no tenemos méritos alguno para estar ante la presencia de Dios. Yo no puedo ante un Dios santo. Entonces, versículo 6 dice, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Íntimo, secreto, ahí en lo oculto. Sabe que Dios escudriña lo íntimo, ve en lo secreto. No solo el pecado público, no es lo que hacemos y todo el mundo ve, sino el pecado que lo tengo allí guardadito, que quizás fantasía, quizás en la mente, o quizás a las puertas cerradas cuando nadie me ve. ¿Saben qué? Dios lo está viendo. Y Dios quiere y dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. O sea, el Señor mira lo que somos adentro, cuando estamos a solas. Él mira cuando nadie ve. Él mira cuando todo el mundo se fue a dormir. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que hago? En el trabajo, cuando estoy sola, ¿qué es lo que hago? Donde nadie me ve, donde no hay ninguna... acá no hay ningún cristiano, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Me da permiso para algo. Si no lo puedo hacer delante de algún cristiano, tampoco lo puedo hacer a solas. ¿Ok? Porque Dios me está mirando. Y eso es lo importante. Ve también los pecados secretos. Los pecados que se hacen en oculto, los pecados privados, también desagradan a Dios. Hay veces que decimos, bueno, este es mi pecado privado. Nadie lo ve. Dios lo está viendo y Dios no lo aprueba. Cuarto paso para una confesión verdadera. Saber que Dios ve en lo secreto, sabe que Dios pide una vida de santidad total. Saber que debo renunciar aún a lo más escondido del corazón. Aquello que estoy anhelando y que sé que Dios no quiere, pues lo tengo que sacar de mí. Dice, no hay pecado privado ante Dios. No hay pecado. Pues para Dios todo es público. Él lo ve. Pero el segundo paso, vimos la confesión. Vamos a ver los 3 pasos con C. Esta es la comunión. Si ya confesé mi pecado, vi la santidad de Dios, vi mi propia pecaminosidad, sé que solamente contra Dios he pecado, contra su santidad. Ahora, ¿cómo ansío yo la comunión con Dios? Porque cuando pecamos, esa comunión con Dios está rota. Cuando decimos, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, ay, a la iglesia otra vez, ay, qué aburrido que. Cuidado, cuidado. Quizás hay pecado no confesado. Quizás hay pecado que está anidando en mi corazón, fantasías que me están rondando. Recuerden que las pequeñas transgresiones minan mi fortaleza espiritual. Versículos del 7 al 12. Dice, el verdadero Hijo de Dios el verdadero Hijo de Dios no puede permanecer sucio, porque fíjense lo que dice. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El pecador, el que no conoce a Dios, peca y le da lo mismo. Pero el que conoce a Dios y peca, ¿cómo desea volver a sentirse limpio nuevamente? ¿Cómo desea volver a restablecer nuevamente? Nos vamos secando por dentro y quiere la comunión con Dios. Ya no era lo mismo que antes, ya no me gozo como antes, ya no canto como antes, ya no siento a Dios tan cercano como antes. Es que esa comunión está rota y David la había experimentado y ahora él quiere volver a esa comunión.
No puede permanecer sucio y anhela ser limpio. Sabe que no puede limpiarse solo y que solo Dios puede hacerlo. Hisopo es una planta usada para aplicar la sangre en la purificación. Y esta es la figura que toman aquí, ¿no? Clara referencia a la limpieza espiritual. Para nosotros hoy tenemos esa misma, no con hisopo, pero es la sangre de Cristo. Primera Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, para poder tener comunión con Dios, primero debemos confesar nuestros pecados y pedir limpieza espiritual. Ya él había experimentado lo que era la lejanía de Dios. Ahora anhela la comunión de nuevo. No hay comunión sin limpieza. No puedo no confesar pecado y hacer como, estoy como sin nada. No se puede. ¿Por qué? Porque hay algo que está roto con Dios. Entonces, versículo 8. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ansía tener gozo y disfrutar la alegría del perdón y de la comunión íntima. Cuando no confesamos nuestros pecados y estamos resistiéndonos a hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas, nos vamos secando por dentro y nos vamos perdiendo el gozo que solamente el Señor nos da. David lo dijo en el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. También en estas mismas circunstancias. Y David dice, ¿saben qué? Mientras yo no confesaba, yo no era feliz. Tenía hasta mal físico porque me venía secando. No hay paz cuando no se confiesa el pecado. Cuando hay pecado, no hay comunión. Y cuando no hay comunión, no hay gozo. Por eso él ansía restablecer esa comunión con Dios. Cuando hay pecado, la comunión está rota. Y no podemos sentir el gozo que el Señor nos quiere dar. Entonces, ¿cómo está tu vida? ¿No será que hay algún pecado allí que no confesaste y que lo estás guardando y que lo estás acariciando? ¿No será hora de soltarlo, de confesarlo ante Dios, liberarte y pedir al Señor que no solamente esto, sino que te limpie para poder volver a tener la comunión con Dios? No añoras esos primeros momentos en que tenías la comunión perfecta con Dios, gozándote con Dios, cantando y alabándole a Él y sintiendo que el Señor está allí. Quizás hay algún pecado que te está alejando de eso. Hay que quitar, hay que limpiar. El Hijo de Dios no puede vivir en lo sucio. En la comunión con Dios está el gozo y el bienestar, tanto física como espiritualmente. En la comunión con Dios está el gozo, entonces. Ahora, versículo 9 dice, no mires mi pecado y borra. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis rebeliones. Para poder gozar entonces de la comunión con Dios, David necesitaba saber que no hay pecado que lo separe con de la comunión con Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros. Sabe que su transgresión fue grande. Sabe que necesita el perdón de Dios. Y el Salmo 32:2, miren cómo dice, bienaventurado, o sea, feliz, muy feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz aquel que su pecado ha sido perdonado. Para gozar de una íntima comunión con Dios debemos saber que todos nuestros pecados Dios los perdonó, los enterró y no se acuerda más de ellos. Y nosotros también no nos acordemos de ellos, porque Dios ya los perdonó. Entonces, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La obra de restauración entonces comienza con perdón de pecados, pero hace falta un cambio interno. No es solo modificar una conducta. Fíjense que él dice, crea en mí un corazón limpio. No es solamente, bueno, esto y no lo hago más. No, tiene que crear un corazón diferente. Dios tiene que darnos un corazón nuevo y puro. David pecó con el cuerpo, pero sabía que era un problema del corazón. De nada vale que no hiciera una cosa porque lo iba a volver a repetir. Pero cuando hay un cambio de corazón y ese corazón está orientado a Dios, seguramente no lo vamos a hacer más.
Para gozar de una íntima comunión con Dios, debemos dejar al gran cirujano, al experto en corazón humano, que nos transforme. Entonces, el corazón, tenemos que tener un corazón que esté dispuesto a obedecer a Dios. Y solamente Dios nos puede dar. Versículo 11. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Anhela la comunión perdida. Él anhela la comunión perdida. Dice, qué triste cuando no podía acercarme a Dios. Él cuando pecaba no podía estar. Yo creo que en ese tiempo no escribió ningún salmo. Por lo menos no está registrado en la Biblia. Este salmo escribió después. No. El primer salmo que vemos es cuando ya se arrepiente, le pesa. No quería que quitara de él el espíritu que lo había ungido para hacer una tarea especial. Recuerden, este no es el Espíritu Santo que tenemos nosotros ahora, ¿no? En el Antiguo Testamento el espíritu venía sobre una persona para capacitarla, para una tarea especial, ya sea como un juez, como Sansón, o como a Saúl como rey, o como ahora David como rey. Y él decía, no quites de mí eso, no quites de mí eso. Pero en el Nuevo Testamento está con nosotros para siempre. El Espíritu Santo, eso lo dice Juan 14:16. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre, no se va. No le voy a decir a Dios, ay Señor, no me quites tu Espíritu. No, porque Él no me lo va a quitar, porque está ahí para siempre. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, nosotras podemos, sí, apagarlo, como dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. Apagar el espíritu es no permitir que se revele a través de nuestro carácter. El espíritu adentro nuestro es como un fuego, que él quiere revelarse. Y por eso dice que apagar, es como no dejar, reprimir, no dejar que se manifieste. El Señor quiere transformarnos, el Espíritu Santo quiere transformarnos a la imagen de Cristo. Pero cuando me resisto, estoy apagando el Espíritu Santo. Cuando mi yo, y no importa lo que me digan, pero yo nací así y así voy a morir, ¿saben qué? Estoy apagando el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer una transformación en mi vida, no dejarme como estoy. Pero también puedo contristarlo, Efesios 4:30. Y contristarlo tenemos que agarrar todo Efesios 4 para antes de que llegue al 30. Y fíjense toda la lista que dice. Al vivir como una persona que no conoce a Dios. Cuando vivo como los demás, como que si este lo hizo yo también, estoy apagando el Espíritu de Dios que puso en mí. Entonces, para gozar de una íntima comunión no debemos apagar, negarnos a cambiar nuestro carácter o contristar, vivir como una persona que no conoce a Dios. Dios no puede tener comunión. Si no tiene comunión con uno del mundo, tampoco va a tener comunión conmigo si me comporto como ellos. Por empezar, entonces, tengo que cambiar y pedirle a Dios que me dé un nuevo corazón. Recordemos, el Espíritu Santo está dentro nuestro. Ve lo que yo veo, escucha lo que yo hablo, va donde yo voy. Somos responsables. El Espíritu Santo está dentro nuestro. Dice el versículo 12, vuélvenos el gozo de la salvación. El pecado quita el gozo de la salvación, pero no perdemos la salvación. Fíjense que dice el gozo, pero no se pierde la salvación. Cuando nosotros pecamos y estamos en Cristo y pecamos, perdemos el gozo hasta que confesamos. Y después el gozo vuelve, pero no perdemos la salvación. La salvación está garantizada por la muerte de Cristo, no por cómo yo actúo, no por mi andar, sino por la muerte de Cristo. Si perdemos el gozo de la íntima comunión con nuestro Salvador, al confesar nuestros pecados, el gozo vuelve. Y qué hermoso es. Volver el gozo de la primera vez cuando tuvimos a Cristo. El gozo vuelve, ha sido removido lo que nos separa del Dios Santo. Entonces, para disfrutar de la íntima comunión con Dios y gozarnos en su presencia, debemos confesar nuestros pecados. Tener cuentas limpias con Dios. Ahora viene la última parte, compromiso. Compromiso. ¿Saben cuál es el problema? Él ahora hace un compromiso. Muchas veces nosotros pecamos. Fíjense los pasos, Confesión, comunión, compromiso. Muchas veces pasa eso en nuestra vida. Pecamos, confesamos. Ay, Señor, que hice mal. Yo te prometo que voy a cambiar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a envolver en tal ministerio, voy ahora sí, me voy a ir todos los días a la iglesia, voy a agarrar el hago. Fíjense que David no hizo eso. Primero confesó,
Anheló la íntima comunión con el Señor. Anheló otra vez esa relación íntima con el Señor. Y ahora sí, sus manos a servir. ¿Mm? Esos son los pasos. No es al revés. Versículo 13 al 19. David ya había confesado pecado, tenido la comunión restablecida, y ahora viene el compromiso que hace. Cuidado, no tapar con actividades un pecado encubierto. Otro que a veces que hacemos, a veces ni siquiera confesamos. Ay, me siento remordimiento, ay, me porté mal. Ahora, ¿dónde me voy a meter a ver para que me vean y que vea que estoy bien? ¿Saben qué? Dios ve lo que nadie ve. El Señor, antes que nuestras manos, quiere nuestro corazón. Antes que nuestras manos, Él quiere nuestro corazón. Ahora, entonces sí, hace el compromiso. Ahora que tiene su pecado perdonado, ahora que está en íntima comunión con el Señor, ahora se compromete. Ahora sí. Y entonces, ahora es útil para ayudar a otros. Nosotros queremos ayudar a otros cuando ni siquiera nos hemos ayudado a nosotras. Primero, versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahora sí puede decir a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Fíjense que lo primero que dice, voy a testificar. ¿Qué es testificar? Contar a otros lo que pasa en mi vida. Yo no puedo ser testigo de un hecho que no fui. Si a mí me llaman y me dicen, ¿por qué no vienes a ser testigo de lo que pasó aquí en la otra cuadra en el choque? Yo no estuve, ¿qué voy a testificar? Yo no estuve, no vi. Ahora, ¿saben qué? Tengo que testificar lo que pasó en mi vida. Y esto es lo que dice, ahora yo entiendo, mis pecados han sido perdonados. Yo los voy a contar a otros. Esto es lo que va a hacer David. Versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Ahora sí puedes tener libertad para cantar. Cuando siente que sus pecados son perdonados, ahora sí cantará mi lengua tu justicia. Versículo 14 dice, versículo 32, 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Libertad al sentirse perdonado. No podemos, cuando vemos el perdón de Dios, no podemos menos que alabarle, que glorificar su nombre. Versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ahora sí, voy a predicar del bendito perdón que yo experimenté. Voy a contarle a otros, voy a predicarle, experimenten el perdón que yo tuve. Eso es lo que hizo David. Y fíjense el versículo 16 y 17, se compromete a no ser religioso. Y muchas veces es nuestro problema. Porque no quieres sacrificio que yo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios mira el corazón, no la ofrenda de nuestras manos. Él podía ir a Dios a ofrecerle miles de corderitos, era el rey. Podía ir a ofrecerle muchísimas cosas. Pero Él dice, no voy a ofrecerte sacrificio. No quieres eso. Un espíritu contrito y humillado. Un espíritu humilde y triste por haber pecado. Eso es lo que tú quieres. Y eso es lo que Él. Entonces, Dios mira el corazón, no la ofrenda de nuestras manos. Por más que estemos activas, por más que estemos haciendo cosas, si nuestro corazón no está recto delante de Dios, pues Dios no acepta nuestra ofrenda. Entonces, Dios quiere una vida dependiente de Él. Si nuestra ofrenda, nuestro servicio no van acompañados de una vida que le honre, no hacemos nada para Dios. Por más que nos estemos moviendo todo el día, todo el punto, ¿no? Entonces, vamos a la tercera parte y vamos a ver cómo sigue esta apasionante historia. Acuérdense, entonces, Dios está mirando nuestro corazón. Y compromiso, confesión, comunión, compromiso. Las tres cosas para responder a la disciplina como una hija de Dios responde ante su Padre amante. Que el Señor los bendiga.